el radio de la circunferencia. Si se supone que es un cuadrado y el cuadrado tiene los mismos lados, también mediría 6. No, serían 3 centímetros, ¿no? Serían 3 centímetros. Si todo esto mide 6, el radio va a medir la mitad, entonces el radio mide 3 centímetros. Ya el mismo ejercicio te está dando la pista allí. Ya tú tienes el radio, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿cuál es el centro de la circunferencia? ¿Cuál sería el centro de la circunferencia? El ejercicio que te dice que está inscrita en un cuadrado, ¿verdad? Es lo único que te dice. Y te dice que tiene este lado. Pero te dice que está ubicado en un plano cartesiano. Es posible ubicar esta circunferencia en un plano cartesiano. Si tú no te está diciendo más nada el ejercicio, por ejemplo, Jesús Reyes, ¿me escuchas, Jesús? Sí. Jesús, tú como evaluador de este ejercicio, ¿dónde pondrías tú el centro de esa circunferencia? ¿Qué centro le darías? Lo que tú creas. Ya sabes que esto mide 6, que radio mide 3, pero necesitamos saber cuál es el centro. ¿Qué centro le darías tú a la circunferencia? ¿Qué coordenadas le darías? Está dentro. ¿Ah? ¿Qué coordenadas le darías al centro? Te dicen A, 2,2, B, 3,3. Profe, ¿puede compartir la pantalla con el trabajo? Claro que sí. Te dicen A, 2,2, B, 3,3, C, 0,0, D, 6,6. ¿Cuál escogerías tú como centro de esa circunferencia? Jesús Reyes, ¿cuál escogerías? 3,3. 3,3. ¿Por qué escogerías 3,3? No. Entonces, en este ejercicio, cualquiera de las opciones puede ser el centro. Cualquiera, el ejercicio no te está dando una pauta para que tú encuentres el centro. Entonces, como nosotros no tenemos esa pauta, vamos a tomar la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? Vamos a suponer que la circunferencia está con centro en el origen. O sea, vamos a tomar que el centro de la circunferencia es el origen de coordenadas. Entonces, ¿cuál sería la ecuación de esa circunferencia? Papayita, x al cuadrado más y al cuadrado más r al cuadrado. Reemplazamos r por el radio y ya tenemos la ecuación de esa circunferencia. Entonces, de esa manera vamos a resolver estos ejercicios. Tenemos que indagar, tenemos que pensar, tenemos que deducir, tenemos que usar los conocimientos que tengamos hasta ahora para encontrar el radio y el centro. ¿Listo? Entonces, hay ejercicios donde no me dan el centro, pero me dan pistas para hallarlo. Y hay ejercicios donde no importa cuál sea el centro. Yo voy a escoger cuál sea el centro. Y como yo sé que lo voy a escoger el más fácil, 0,0. ¿Para qué cojo 0,0? Para usar la ecuación canónica más sencilla. Entonces, el ejercicio número B te dice, está circunscrita a un rectángulo. Circunscrita, ahora está al revés, o sea, ahora la circunferencia está afuera del rectángulo. Entonces, ¿qué es lo primero que usted va a hacer? Va a buscar cuál es el centro y después que tenga el centro le va a buscar el radio a esa circunferencia. ¿Listo? Entonces, ustedes hagan un bosquejo gráfico y de acuerdo a lo que ustedes se imaginen, tienen que tratar de desenvolverse en el ejercicio. Miren el ítem punto E. Dice, una circunferencia tiene centro en el 1,1 y pasa por el origen. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Hombre, voy a hacer un plano cartesiano. Aquí está el centro en 1,1. 1 para X, 1 para Y. Aquí está la circunferencia en el 1,1. Y además me dice que la circunferencia pasa por el origen. Si usted no sabe cuál es el origen,
Ahí sí estamos graves porque se tienen que ir ustedes mismos para el origen. Entonces, ya el ejercicio me está diciendo que la circunferencia pasa por el origen, o sea, por las coordenadas 0,0. Entonces, como pasa por las coordenadas 0,0, la circunferencia va a tener esta forma que está aquí. Entonces, usted va a calcular el radio. Lo que necesita siempre es el centro y el radio. ¿Cómo va a calcular el radio? Como usted sabe que la circunferencia pasa por el origen, entonces ya usted sabe que el radio es una línea que va de aquí a aquí. Entonces usted va a calcular esa distancia que va del centro al origen. ¿De cuál es la coordenada del centro, que es este punto? El centro tiene coordenadas 1,1. Y el punto que te están dando, que es el origen, es 0,0. Entonces usted va a calcular la distancia que hay del centro aquí, y esa distancia que le dé del centro al punto es lo que va usted a tener como radio. Y ese radio lo va a usar para calcular la ecuación de la circunferencia. Entonces, de esa manera van a resolver los ejercicios del punto 7. De esa manera van a resolver los ejercicios del punto 7. Listo, ustedes van a indagar sobre cómo resolver o qué pistas me está dando. Hagan un bosquejo gráfico, ubiquen los puntos en el plano, tracen línea. ¿Cómo se calcula esta circunferencia pasa por aquí? Voy a trazar una línea, voy a calcular la distancia entre dos puntos. Esa distancia me va a dar radio. Ya con el radio y el centro calculo la ecuación de la circunferencia. ¿Listo? De esa manera van a resolver el ejercicio número 7. El ejercicio número 8, igual. Le están dando la gráfica. ¿Qué es lo primero que usted va a ver en esta gráfica? Lo primero que usted va a ver en esa gráfica es el centro. Después que usted tenga el centro de la circunferencia, entonces busca el radio. Y entonces, si la circunferencia está, el centro de la circunferencia coincide con unas coordenadas fáciles, usted nada más va a contar cuántos espacios hay hasta el borde. Por ejemplo, si usted tiene una circunferencia, les voy a hacer el dibujo acá. Usted tiene una circunferencia graficada, ya está graficada la circunferencia. Aquí está el origen o los ejes del plano cartesiano. Listo. Ojo con lo que voy a dibujar. Listo. Le están dando esa circunferencia y siempre se la dan de forma en una hoja cuadriculada, ¿verdad? Entonces usted ya tiene que esa circunferencia pasa por este punto que está aquí. Gráficamente se lo están diciendo que está pasando por ese punto. Entonces usted va a buscar es el centro de la circunferencia. Y usted observando la gráfica se puede dar cuenta cuál es el centro de esa circunferencia. Usted viene aquí. Este es el centro de la circunferencia. Si este es el centro, ¿cuál será el radio? Comienza a contar 1, 2 y 3. Esta circunferencia tiene radio 3. Radio 3. ¿Y el centro de la circunferencia cuál es? 1, 2 y 3 y 2 para arriba. 3,2. Ya tengo el centro y el radio, puedo hacer la ecuación de la circunferencia. Eso es lo que van a hacer en el punto 8. Entonces, allí terminaríamos de reforzar todo lo que tendría que ver con circunferencia, pero ojo chicos, tienen que indagar más, tienen que preguntarse, tienen que ustedes mismos tratar de darse cuenta qué pistas le está dando el ejercicio para resolver lo que le están preguntando. Y ustedes lo único que necesitan para trabajar circunferencia es el centro y el radio. Entonces, si usted no le dan alguno de los dos, tiene que buscar el mecanismo de calcularlo con distancia entre dos puntos, de forma gráfica, con el punto medio. Entonces, todas esas herramientas que hemos trabajado son las que ustedes van a usar para encontrar esos dos parámetros que son los únicos que necesitan. Entonces, vamos ahora con la parte de elipse. Vamos a resolver un ejercicio de elipse.
antes de que se nos termine la clase, que nos quedan 10 minutos, que después tengo clase con grado 11. Entonces, ojo con la parte de circunferencia, ya eso debe estar claro. Sin embargo, cualquier pregunta, no se dejen coger el tiempo. Miren que la entrega del taller es el próximo miércoles. Ya para que fuera mínimo por el ejercicio 9, que son los de elipse. Entonces, si usted no va por ahí, ya está atrasado. Entonces, pónganse pila con los ejercicios. Vamos a la parte de elipse. En la parte de elipse, me están preguntando, ¿cierto? Por ecuación de la elipse, tanto de forma canónica como en la fórmula general. Entonces, la elipse tiene una variación con respecto a la circunferencia. Si usted entendió la circunferencia, la elipse no se le va a hacer difícil. Debe entender cuáles son las diferencias que hay. Entonces, la ecuación canónica es muy parecida a la de la circunferencia que hemos venido trabajando. Entonces, igualmente, si la elipse tiene centro en el origen o si tiene centro fuera del origen. Y hay que tener en cuenta adicional si la elipse es vertical o es horizontal. Entonces usted también tiene que buscar los mecanismos para identificar qué forma tiene la elipse. ¿Listo? Entonces, la fórmula canónica con centro en el origen es x cuadrado sobre a cuadrado. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora aparecen unos denominadores. Más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. ¿Listo? Esa es la ecuación canónica para la elipse horizontal con centro en el origen. Entonces, cuando el centro está fuera del origen, ¿qué es lo único que cambia, chicos? Lo mismo que en la circunferencia. La vamos a rodar h, k espacio. Entonces, la fórmula cuando está fuera del origen va a ser x menos h al cuadrado sobre a cuadrado más, abro paréntesis, y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esas son las ecuaciones canónicas. Centro en el origen, centro fuera del origen. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la ecuación de la elipse? Necesitamos, igualmente que en la circunferencia, el centro. ¿Cuál es lo adicional que tenemos que tener en cuenta aquí? Que ahora necesitamos los valores de A y los valores de B. Esos valores de A y de B van a estar distribuidos de diferentes formas. Yo los tengo que calcular. Y para poder calcularlo, tengo que saber quiénes son. Quién es A y quién es B. Entonces, ya eso lo trabajamos la clase pasada. Lo voy a recordar rápidamente y hacemos un ejercicio. Recuerden que si esta es la elipse, ¿cierto? A, vamos a suponer que este es el plano cartesiano y que estos son los focos. Voy a dejar de compartir la pantalla para que vean completo el tablero. Aquí están los focos, acá están los vértices mayores y acá están los covértices o vértices menores. Eso es importante que lo conozcamos. Entonces, A es la distancia que hay del centro a los vértices. Esto se llama A. Y para hacia el vértice menor se llama B. Y la distancia que hay del centro a los focos se llama C. De eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. ¿Y qué otro dato debo tener en cuenta? Si me piden graficar, debo tener en cuenta otro dato que es esta línea que pasa por los focos, esta línea. ¿Cómo se llama esa línea? Lado recto. ¿Listo? Entonces, esos son los parámetros que debo tener en cuenta para el elipse. Entonces, ¿qué parámetros debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta el centro, debo tener en cuenta el lado recto, debo tener en cuenta los focos, debo tener en cuenta los vértices, debo tener en cuenta los covértices. Y el otro dato adicional que me dice qué tan ancha o qué tan circular o parecido a una circunferencia es la elipse, que es la excentricidad. Entonces, esos datos yo los debo tener en cuenta en la elipse. ¿Listo? Todos esos datos yo debo saber qué es cada uno. Entonces, la distancia que hay del centro a los focos, nuevamente es la que se llama C. A los vértices mayores se llama A. A los vértices menores o covértices se llama B. Y la excentricidad es igual a C sobre A. ¿Listo? ¿Qué otro dato de los que están ahí? El lado recto. ¿Cuánto mide el lado recto? Ya lo trabajamos. 2b cuadrado
sobre A. ¿Y cuáles son las coordenadas del centro? H, K, si está fuera del origen, porque si está en el origen, las coordenadas van a ser 0,0. Entonces, esos datos de la elipse son importantes que nosotros los tengamos claros. Ya con esa claridad, cómo se calcula cada uno, otra fórmula que hay que tener en cuenta es la relación entre estos tres. ¿Cómo se relacionan estos tres? Es parecido o es, digamos que sale del famoso teorema de Pitágoras que ustedes conocen. Entonces, esta relación entre estos tres, usted va a usar la fórmula b cuadrado es igual a a cuadrado menos c cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que usted necesita. Eso es lo que usted necesita para resolver ejercicios sobre el elipse. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, en la guía, o si nos vamos, por ejemplo, aquí al taller, me muestra, les voy a compartir la pantalla. Miren que los ejercicios, ¿qué es lo que me piden? Escribe la ecuación de la elipse, determina la ecuación de la elipse. Traza en un mismo plano las dos elipses anteriores, ¿cierto? Acá, ¿qué me piden? Determine la ecuación de la elipse. ¿Qué me piden en la siguiente? Expresa la ecuación de la elipse. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Hombre, voy a coger los datos que me está dando la elipse, voy a identificar quién es A, quién es B, quién es C, quién es el centro para poder realizar la ecuación de la elipse. Entonces, dependiendo de los datos que me den, yo debo identificar esos parámetros para poder reemplazarlos en las fórmulas de la ecuación de la elipse. Debo saber si el centro está en el origen o si el centro está fuera del origen. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Donde nos pidan calcular la ecuación de la elipse, que son prácticamente todo lo que me dicen ahí. Entonces, dependiendo de los datos que me den problema, yo voy a calcular esos parámetros. Voy a usar la ecuación de la elipse para poder resolverlo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejercicio calculando la ecuación de la elipse y terminamos la clase de hoy. La última clase van a ser más ejercicios sobre elipse, que sería el día miércoles, que sería el día de la entrega del taller, la cual ustedes ya deben tener prácticamente el taller listo y cualquier duda que tengan en esa clase se le aclara, usted termina y envía el taller, ¿listo? Entonces vamos a suponer que estamos resolviendo este ejercicio que está aquí. Vamos a resolver un ejercicio de aquí de la guía que se asemeje mucho a los que están resueltos, a los que me están pidiendo en el taller. Vamos a resolver, por ejemplo, ejercicio número 7. Listo. El ejercicio número 7 dice, aquí lo podemos ver, obtenga la ecuación de la elipse y me dan los dos vértices y me dan la excentricidad. Listo. Voy a anotar los datos. Los vértices siempre los llaman con A mayúscula. El primer vértice está en 1,3 y el otro vértice, que sería A', está en menos 5,3. El otro dato que me dan es la excentricidad. La excentricidad es igual a 2/3. Listo. Por favor, todos bien atentos aquí. Cualquier pregunta me la realizan. Dejo de compartir la pantalla para mostrarles el procedimiento acá. Cualquier pregunta me la van realizando. Voy a recargar un segundo el marcador, que ya no está escribiendo casi. Bien atentos. Cualquier pregunta, por favor, enseguida me la van realizando. Lo primero que vamos a identificar, A, B y C. Listo. En la fórmula de excentricidad ya tenemos dos de esos datos. Recuerden cuál es la fórmula de excentricidad. C sobre A. Ya tengo C y ya tengo A. Apenas me den la excentricidad, ya me están dando dos datos básicos de el problema. La excentricidad me está diciendo C sobre A, me está diciendo C vale 2. Ya eso me lo está diciendo el problema. Y también me está diciendo que A vale 3. Eso me lo está diciendo el mismo problema al plantearme la excentricidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué me falta? Me falta B. Entonces, ¿cómo calculo B? Ya sabemos la fórmula. B cuadrado es igual a A cuadrado menos C cuadrado. Entonces, B cuadrado es igual 3 al cuadrado, 9. 2 al cuadrado, 4. Entonces, B al cuadrado es igual a 5. Como queremos B solo, le sacamos la raíz cuadrada. Entonces, B es igual a la raíz de 5. Ya tenemos A
ya tenemos B, ya tenemos C. ¿Qué me hace falta? El centro. ¿Cómo calculamos el centro? Sencillo. Miren que el problema me está dando los dos vértices. Si el problema me da los dos vértices, o sea, si esta es la elipse, el problema me está dando este punto de aquí y este punto de acá. ¿Cómo calculo el centro de esa elipse? Hombre, yo voy a calcular la distancia que hay de aquí a aquí y la voy a dividir por la mitad. Entonces, ya en el ejercicio de la circunferencia que le expliqué en la primera hora de la clase, me dice cómo calcular la distancia entre dos puntos. ¿Y cómo calcular peor? El centro o la coordenada del punto central de esos dos puntos. ¿Cómo se calcula el centro? Entonces, el centro va a tener coordenadas de ¿qué? X2 más X1 sobre 2, Y2 más Y1 sobre 2. Ya, voy a calcular el centro. Listo. Entonces voy a reemplazar las coordenadas de los vértices. ¿Por qué los vértices? Porque los vértices son los puntos más extremos. Si yo calculo la mitad de esos extremos, me va a dar el centro de la elipse. Entonces voy a calcular el centro. Reemplazo y digo, entonces el centro va a estar ¿en dónde? X2. Este sería X1, Y1. Y este sería X2, Y2. Reemplazamos. X1 valdría 1 y X2 valía menos 5. 1 más menos 5, ¿cierto? Coma. Ahora viene los Y. Y2 que vale 3 menos, perdón, más Y1 que también vale 3 y lo dividimos entre 2. Y ahí voy a tener las coordenadas del centro. Resuelvo, ¿cierto? 1 más menos 5 daría menos 4. Menos 4 entre 2 daría menos 2. Coma, ¿verdad? Ahora vienen los Y. 3 más 3, 6 entre 2, 3. Coordenadas del centro. Ya ahí están las coordenadas del centro. ¿Cuáles son las coordenadas del centro de la circunferencia? Menos 2,3. Ya tengo el centro. Ya tengo A y ya tengo B. Listo. Recordemos que el centro cuando está fuera del origen, este es H y este es K. Vamos a calcular la ecuación de la circunferencia. ¿Qué ecuación vamos a usar? ¿Esta o esta? Vamos a usar esta ecuación porque es la que está con centro fuera del origen. ¿Listo? Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos? Recordemos que va a depender si la elipse es horizontal o si es vertical. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces, ¿cómo voy a saber si la elipse es horizontal o vertical? Voy a analizar los puntos de los vértices con el centro o simplemente los puntos del vértice, de cada uno de los vértices. Miren los vértices, 1,3. Así este es el plano cartesiano, 1, 1, 2, 3. Aquí va a estar uno de los vértices y el otro es menos 5,3, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5 y subo 3. Aquí está. Si se pueden dar cuenta, si estos son los vértices, ya me está diciendo que la elipse es horizontal. Si los vértices estuvieran uno arriba del otro, fuera una elipse vertical. Ella me está diciendo que la elipse es horizontal. Los mismos vértices me lo está diciendo. Entonces reemplazo la fórmula. Dice X menos H, pero H vale menos 2 al cuadrado sobre A cuadrado. ¿Cuánto vale A? 3 al cuadrado. Más, abro paréntesis, Y menos K, pero K vale 3 al cuadrado sobre B cuadrado. ¿Cuánto vale B? Raíz de 5 al cuadrado. Y eso siempre debe ser igual a 1. Resuelvo los símbolos que me queden allí o las operaciones algebraicas. Menos por menos más, les queda X más 2 sobre 3 al cuadrado, 9, más Y menos 3, ya está resuelto, al cuadrado, aquí me faltó cerrar y poner al cuadrado, sobre B al cuadrado, 2 con raíz cuadrada, 5 igual a 1. Y esa es la ecuación canónica de esa elipse. Entonces, hasta ahí dejamos el día de